Buenas tardes, estimado docente. Somos el grupo conformado por Catherine Mier, Luis Penago, Sebastián Navarro, Camila Sarmiento y quien le habla, Diana Rojas. Nosotros somos estudiantes del programa de Derecho tercer semestre nocturno y en esta presentación vamos a abordar el tema de investigación, el cual hemos titulado Deficiencia en la delimitación territorial del ecosistema del páramo de Sumapaz en su área de colindancia con el municipio de Une, Cundinamarca. Básicamente en este trabajo vamos a analizar la importancia de este ecosistema estratégico y los problemas que surgen a partir de la claridad de su delimitación territorial. Bueno, ¿cuál es el contexto del problema? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una Cundinamarca, uno de los municipios que no solo es grande por su actividad agrícola, sino porque hace parte de uno de los ecosistemas más grandes del mundo, como es el páramo de Sumapaz. De esto pasamos a hablar del Instituto Humboldt, que delimita el páramo de color azul. Y no solo es un límite ambiental, también es un límite jurídico porque define quién puede estar en esa tierra, qué actividades se permiten en esa tierra y quién puede vivir dignamente allí. En este caso, uno de los municipios más afectados porque comparte el 80% de su territorio con el páramo. Ya esto pasamos, ¿cuál es el problema jurídico? O sea, a partir de la ley 1930 de 2018 crea una situación problemática. ¿Por qué? Porque la ley busca proteger los páramos, pero en su aplicación ha generado una fractura social y jurídica. ¿Por qué? Porque afecta al 80% del municipio. Segundo, deja muchas familias en un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque ellas no pueden trabajar, no pueden permanecer y no pueden hacer actividades porque se pueden considerar ilegales en ese lugar porque es un páramo y está protegido. Por el otro lado, se debe proteger el agua y el medio ambiente, pero las personas también tienen derecho a lo que es a trabajar, a estar en su territorio y a tener una propiedad digna. Entonces hay un choque de dos derechos fundamentales. Bueno, con esto tenemos lo que es el enfoque de la investigación. En esta parte explicamos lo que se está analizando realmente. El problema que llevamos es una patología del derecho ambiental colombiano. ¿Por qué? Porque esto significa que el derecho, en vez de solucionar un problema, lo que está generando son nuevos conflictos. Y aquí se introduce el concepto importante de fetichismo normativo. ¿Por qué? Porque la idea es que crear una ley que crea una línea en el mapa, pero automáticamente no soluciona un problema. Pero en realidad no es así. En este caso, la delimitación lo que hace es un conflicto, sino que crea un estado de excepción para los campesinos donde ellos no pueden trabajar la tierra y no pueden vivir de eso. Es decir, que sin importar las obligaciones ambientales, pero no se les garantiza los derechos básicos a las personas que habitan en esa zona. Bueno, continuando con la exposición, para sustentar esta propuesta nosotros nos apoyamos en tres pilares teóricos fundamentales. El primero es la justicia distributiva, en cuanto a que no es justo que el habitante de una suma toda la restricción económica para que otros tengan agua. O sea, el derecho debe equilibrar esa balanza. El segundo es la gobernanza participativa y básicamente se resume en que la ley no puede ser algo que le cae encima al territorio, sino que debe construirse con la gente. En este caso, la sentencia T361 nos obliga a que el campesino sea un actor principal. Y por último, tenemos la eficacia material. No nos sirve una ley que se vea bien en el papel, pero que en la práctica genere hambre o desplazamiento. Entonces buscamos un derecho que funcione en la realidad del barro y del cultivo, y no solamente en los despachos de Bogotá, sino que realmente se vea evidenciada, en este caso, en el territorio de UNE, Cundinamarca. Muchos se preguntarán cómo llegamos a estas conclusiones. Entonces, la metodología que nosotros implementamos no fue solo leer códigos en una biblioteca, sino que primero nosotros adoptamos un enfoque sociojurídico crítico porque el derecho no es una isla, es una herramienta que afecta a seres humanos de carne y hueso. En segundo lugar, nuestro método es cualitativo y analítico en cuanto a que nos enfocamos en el caso específico de UNE para entender cómo una norma nacional se fractura al llegar a la montaña. Como tercer punto, nosotros usamos técnicas de análisis documental en cuanto a leyes, sentencias y el programa de cartografía nacional y social por medio del análisis de los mapas del biotablero que vimos antes en la explicación de mis compañeros.
Y por último, hicimos una triangulación. Entonces, contrastamos lo que dice la ley 1930 con lo que exige la sentencia T361 y lo que la comunidad realmente vive. Entonces, básicamente de esta forma garantizamos que nuestra propuesta sea académicamente sólida y socialmente justa. Continuando con la exposición que venimos haciendo en nuestra investigación, tenemos que, al hacer un análisis riguroso, hemos consolidado como 4 hallazgos fundamentales que queremos pues compartir con la investigación, que queremos implementar en la investigación. Primero que nada, vemos cómo o se identifica un grave déficit de participación, es decir, no se tiene en cuenta la opinión del campesino, se tiene más en cuenta como otros aspectos de la conservación del medio ambiente, pero no se ve una verdadera participación del campesino. A pesar de lo que ordena la sentencia 361, pues encontramos que en UNE la delimitación se sintió como una imposición técnica y no como un diálogo real con quienes habitan el páramo, con los campesinos de UNE. En segunda instancia, evidenciamos una inseguridad jurídica de manera alarmante, ya que hay familias que a día de hoy no saben si su tierra les pertenece o si sus actividades tradicionales ahora son considerados como delitos ambientales, entonces no saben si realmente se puede seguir ejerciendo nuestra actividad. En tercera instancia, pues notamos una inquietud en las cargas públicas, ya que el campesino pues está asumiendo todo el costo de la conservación de manera personal, mientras que los grandes centros urbanos pues reciben ese beneficio del agua sin compensar ese esfuerzo. Adicional a eso, pues vemos que como último punto, la ley 1930 en su estado actual es ineficaz. Realmente no se observa que esté generando un verdadero impacto social, sino que la ley simplemente prohíbe sin proponer modelos de reconversión productiva. No se está ejerciendo como ese control o esa protección al campesino de UNE, sino que termina empujando a la gente a cometer ilegalidades, a que ejerzan actividades que no están de acuerdo a la norma o al abandono del territorio, que sería también el desplazamiento de la comunidad. Entonces nosotros digamos que sostenemos que no hay una conservación. Adicional a esto, pues se tiene que, de todos esos hallazgos anteriores, pues nosotros no nos vamos a quedar simplemente con esta crítica, con esta falencia o estas falencias que encontramos respecto a la norma, sino que nuestra investigación propone un modelo de gobernanza territorial participativa, es decir, que se escuche realmente a la comunidad, que se escuche realmente a los ciudadanos, a los campesinos que están verdaderamente afectados por esta situación. Entonces, digamos que esta gobernanza o este modelo se basa directamente en tres ejes. El primero de ellos que proponemos pasar de la prohibición a la incentivación, es decir, se está promoviendo esa incentivación. Entonces, digamos que a través de pagos de servicios ambientales, como lo es el PSA, buscamos que el ciudadano de UNE pues, sea reconocido y remunerado como guardián del agua. Entonces, si el Estado le paga por conservar, eliminamos la necesidad de expandir la frontera agrícola. En segunda instancia, el segundo eje que tenemos es que exigimos seguridad jurídica. Nosotros planteamos una titulación de tierras que reconozca la propiedad campesina, pero bajo un régimen de usos compartibles o compatibles. Así el habitante pues tiene un título real y el páramo tiene un vecino que lo cuida, alguien que lo proteja, más allá de que simplemente quede en el papel una norma que diga que tiene que protegerse. Y el tercer eje es que proponemos la creación de una mesa de diálogo permanente en donde la delimitación no pueda ser una foto fija o simplemente un marco normativo que esté plasmado, sino que deba hacerse real, y debe ser un proceso dinámico donde la comunidad de UNE evalúe los impactos que tiene esta ley 1930 en tiempo real, donde evalúen si verdaderamente necesita cambiarse, reformarse, y esto también se hace junto con el ministerio, para que entre todos se pueda llegar a una solución real. Ya para ir cerrando, queremos dejar algo muy claro. En esta investigación entendimos que el derecho no puede quedarse solo en el papel. No se trata únicamente de crear leyes o de trazar límites en un mapa, sino de ver cómo esas decisiones impactan la vida real de las personas. Por eso nosotros cuestionamos ese modelo de derecho ambiental que solo está prohibiendo
porque aunque tiene buenas intenciones, en la práctica está dejando por fuera a las familias campesinas de UNE Cundinamarca. Nuestra apuesta es distinta. Hablamos de una praxis sociojurídica. Esto quiere decir un derecho que realmente funcione en el territorio, un derecho que no se quede en el escrito, sino que llegue al campo, a la realidad del campesino. Ahora, más allá del análisis, queremos reflexionar sobre el impacto de este trabajo. Primero, pensando en la comunidad de UNE Cundinamarca. Esta investigación no busca quedarse guardada en la universidad, sino que busca generar un cambio real, que las comunidades se empoderen, que participen, que dejen de ser invisibles y se conviertan en actores que defiendan su territorio. Por segundo lugar, nosotros como futuros abogados estamos en este proceso que nos deja una enseñanza clave. El derecho no es un fin, es un medio para lograr la justicia. Nos exige no solo entender normas, sino también escuchar a las personas que viven esas realidades todos los días. Realmente queremos cerrar con 3 ideas muy concretas. Primero, proteger el páramo del Sumapaz es absolutamente necesario, lo sabemos, pero esa protección solo será efectiva si tiene un rostro humano. No se puede cuidar el agua sacrificando al campesino. Segundo, la Ley 1930 de 2018 necesita algo fundamental: participación real, participación de la comunidad. La norma no puede imponerse, debe construirse con el territorio. Y ya por tercero, el caso de UNE representa una oportunidad. Esta oportunidad para demostrar que el derecho colombiano sí puede equilibrar dos cosas que parecen opuestas: la protección de la naturaleza y la dignidad humana. En conclusión, si logramos ese equilibrio, no estamos protegiendo un ecosistema, sino estamos construyendo justicia. Muchas gracias.